me estás jodiendo el micro con la mano? Ya, aquí camina al compás de mi escobón. Limpia con esmero, que no te consiento ni un gramo. Pardal, Pero- quietecico. Las manicas a los bolsillos. Que no Faltaría han más. empezado Y tú a ver si no te dejas, ¿eh? A ver si no te dejas. ¿Tu padre qué? ¿Pa mucho así o qué? Así, pa' mañana. ¡Tu mañana! A ver. ¡Joder! ¡Despierta, bella durmiente! Que siempre te encuentro trabajando. Pero tú has visto el susto que me has cascado. ¿Me podía haber dado un inflauto de eso? Lástima. No podía ser más dulce para despertarme o qué. Sí, hombre. La próxima vez si te paise ya te daré con el azucarero en la cabeza. El azucarero, ¿no ves que estaba así por el estrés? ¿El estrés? De los 3 huevos fritos con chorizo que te has arreado para almorzar. Haz el favor de emprender la faena ahora mismo, que si no te emprendo ya a escobazos. Que tú, ahí durmiendo, y esta pareja de gusarapos bien despiertos. ¿No es verdad, madre, que no hemos parado en pa' mañana? Sí, desobaos. ¿Que se me han comido los sobaos? Anda, chico. Ay, madre, qué mal pensas usted, de verdad. Joder, si lo supieras tú. Mira, Maña, piensa mal y acertarás. De todas maneras, ¿para qué? No quiero discutir. Hércules, conmigo a la bodega ahora mismo a llenar vino. Y tú despierta, que me pase a mí que ya es hora. Voy volando, señora Agustina. Pues como no andes más rápido que hables, a lo que llegas el vino vinagre. Joder, cómo se atasca. Mira que a la mujer hay que respetarla y no hay que levantarle la mano más que para acariciarla. Pero un día me va a coger de malas y mire de casa. Joder, que era broma, cariño. Oh, creía que era tu madre, digo, me ha pillado fanfarroneando. No, padre, que soy yo. ¿Qué pasa, hija? Ay, es que tengo que decir una cosa y no sé si me atreveré. Madre mía, ¿a qué ha pescado un río revuelto? A ver, ¿qué pasa? Me da muchísima vergüenza, pero bueno. Ya está, ya la han pillado. Verá, padre, es que hay un mozo que me hace tilín. Pues joder, si te hace tilín bien, lo malo es que te hiciera tolón, que sería una vaca. ¿Y tú también le haces al tilín? Ay, sí, padre, sí, estoy enamorada. ¿Que estás embarazada? Ríe, padre, qué sordo está usted. Sí, precisamente hoy ha llegado el Andrés. Ah, el Andrés, el periódico ese que os viene todos los meses. Ese mismo. Joder, qué susto me habías dado, digo, está ya pescado. Lo que pasa, padre, ¿Eh? que el mozo en cuestión es el Hércules. ¿El que trabaja aquí? Sí, Pero tú no has visto lo flaco que está. bueno. Si te hace el salto desde el armario y te crees que se te ha caído el crucifijo entera. Pero si estás mirriado. Bueno, pero padre, no se preocupe, que está hablando con él y me ha dicho que su padre tiene tierras. Hombre, mira, ahí vamos bien. Pero espere, ¿Aún más? que también es joyero. ¿También es joyero? Sí. Pues eso, mira, gramico por aquí, gramico. Ay. Ay, hija mía, qué braguetazo vamos a pegar. Padre, que tranquila me deja. Uy, con lo que yo lo quiero. ¡Ay, hija mía! Anda, joder, la parecía tonta. Digo, está como su padre, se casará con la primera capulla que encuentre. Pero mira, ha tenido suerte. ¡Ja! Me va a hacer rico con la boda de mi chica. Ya no pegaré golpe lo que me queda de vidica. Buenos días, Lord Joder. de Dios. Ay. Me ha pegado usted un susto al entrar así de golpe, digo, el Puigdemont. Pero ya veo que no. Que usted está más colorado, que él está más empalidecido. Lo que son las apariencias. Sí. Y yo al entrar y verlo bailando de esa manera, dando esos salticos, digo, coño, una almóndiga con patas bailando la jota. Bien me ha estado por Alcahuete Cuquera. Ah. Bueno, usted dirá que se la ha perdido por aquí. No se me ha perdido nada. Aprovechando la coyuntura de que pasaba próximo a Sostal, digo, hombre, voy a visitar al director jefe de mi retoño. Y aquí estoy, ya ve usted. Madre mía, qué pico de oro tiene. Todo eso que ha soltado es para decirme que es el padre del tartamudo.
Joder, Efectivamente. le sobran palabras. Efectivamente. Muy bien, hombre. Pues mira, Mariano, bienvenido. Y yo a Agripino le escuece para servirle. Pues mire, me escoció tiempo atrás. Me pasé con el picante, pero luego las monjas me dieron una pomadica y mano de santo. Cuando me vuelva a escocer, lo llamo, viene usted y me cura. Perdone, es mi apellido de parte de padre. Sí, joder, ¿qué apellido le escuece? ¿Y el de madre cuál es, pues? Sarrasca. Vaya familia bien conjuntada. Hombre. Si le escuece, se arrasca. Si no le escuece, no hay madre. Vale. Ah, para. Claro. Ahora me doy cuenta yo que son ustedes muy poéticos. Por eso al chico le han puesto el nombre Hércules. Y está así desmirriado. Anda. No. Eso se le pusimos porque mis suegros descendían de griegos. Como la reina Sofía, la antigua reina. Bien. Porque mi suegra se llamaba Griegoria y mi suegro Griegorio, coño. A ver. Tonto ya me la ha clavado 2 veces. Hombre, es que es verdad. Bueno, ¿y a qué se dedica usted? Que la chica me ha hablado algo que... Es que me ha dicho que sabe que salen los chicos, ¿no? No salen. Entran y no sé cuándo salen. Eso es la Oiga, verdad. ¿y con qué, cómo va usted? ¿Cómo va? ¿Con qué cuenta? Yo vivo del campo. Vale, usted tiene tierras, yo tengo tractor cosechador, hacemos una sociedad anónima, usted corre con los gastos y el beneficio, el 90 para mí y el 10 para usted. Eso. Y yo hago la declaración de Hacienda, usted no tiene que hacer Vale, nada. ¿Eh? todo muy bien. ¿Ah? O sea que, hombre, pues del campo bien. Soy del campo santo. Soy enterrador. Me cago en tu padre. ¡Atrás! ¡Atrás! Sigo pasa, pues? entrenado. Mira, se me ha salido hasta la alpargata. No molestan a nadie. Madre mía, enterrado. Hombre, Y algo más habrá, ¿no? también hago joyos. Hombre, claro, si es enterrado, tendrá que enterrarlos abajo. No, señor, tenías que haberme preguntado si era joyero, joder, que siempre te equivocas. Mira, Le tenía que haber preguntado, y yo también soy joyero, y tenía que haberle dicho... Vicente. Bueno, ¿qué Muy pasa? bien, hombre, pues tira, pasa. ¿Los casaremos o no los casaremos? Lo veo un poco difícil porque como no saques de algo, como no te toque la lotería... Para, que yo estoy bien puesto, ¿eh? Pero me han dicho que veraneas en Cataluña, igual te dan alguna concejalía o algo. Escolte, veraneo, ¿dónde me da la gana, eh? Siéntate que te va a presentar a mi mujer. Presenta. Ya verás que, a ver si... porque está... ¡Agustina! Qué barbaridad. Joder, desde que le dio un frío al oído no oye. ¿Qué? Pero chico, es que me tienes que llamar siempre gritanduque. El día menos pensado te voy a meter un bozal en la boca. Yo A te- ver si así te callas. Ya te va a comprar una trompetilla de esas gordas, a ver si te enteras. Mira, que ha venido el padre del Hércules, te lo va a presentar. Mira, mi señora, la Agustina, el padre del Hércules. Mira, Señora Agustina. salúdalo. No me dé con la tetina. Perdone. Ay, disculpe usted por mi desarreglo. No sabía yo que teníamos visita. Si siempre lleva la misma ropa, ¿qué le ¿Te quieres dices? callar? Espérate. Señora, está usted estupenda, pero muy aprovechable. Ay, No sé lo gracias. que hará ese. Bueno, no pasa nada. Nada, usted tranquilo. Pero siéntese, que me voy a buscar al Hércules a la cocina. Mientras tanto, el Mariano que le baje a la bodega y le dé un vasico vino. Verá qué rico que está. Hombre, si me lo ofrece usted, sí, bien, pero la verdad es que no tomo vino, ¿eh? Sí, pero un vasico sí que se tomará. Bien, porque me lo da usted. Ahí va, que le voy a sacar también unas olivicas. Tira, siéntate. Joder, olivas negras, otra vez. ¿Hasta cuándo? Aquí no comemos más que olivas negras. ¡Hasta que se muera la cabra! Joder. Ay, bueno, Ni las pruebo, ¿eh? no, ni las toques. Y si no bebes vino, ¿qué bebes pues? Tomo leche. Se cago en la leche. ¿Pero tú te crees que se carga como las estilográficas o qué? Hay que beber vino que te pone como un toro. Pero es que no me quiero poner como un toro, que estoy muy bien como estoy. Y bebo leche porque me place y que va muy bien. Tienes que saber que la leche tiene muchas vitaminas y mucho almidón. Sí, pero el almidón no es el que pones en las camisas para que se pongan tiesos. No sé, pero algo se pone tieso, oye. Oye, ¿Qué hay, padre? Que me ha dicho la
señora Agustina, que estaba y digo, voy a saludar a mi padre. Vamos a pipior. ¿Eh? ¿No lo mantenéis bien o qué? Se atasca más que el canfranero. Ya. Ahora que lo pague. ¿Qué tal va el trabajo? Oh, pues mucho tengo. Tienes poco, pero como tartajeas, se te acumula. Joder. Anda, dile a la chica que baje. Tira. Voy. Te va a presentar a mi hija, ya verás que baja. Si es hija de su madre. ¡Pilar! ¿Qué quiere? ¿Qué te llama tu padre? Pues dile que abajo, tira. Que te abres el recao. Nos hemos enterado, tu padre y yo, hasta en el Arturo os han oído, joder. Para eso puse yo los cinganillos para que os habléis sin gritar. ¿Qué pasa? Nada, hija mía, que ha venido el padre de tu prometido. Te voy a presentar. Mira, Agripino, mi hija, la Pilar. Encantada. Encantadísimo. Vaya chica guapa que tienes, ¿eh? Guapa y limpia, ¿eh? ¿Así? De las más escoscadas del pueblo. No me extraña. Se baña todos los días del año. Todos los días, haga frío o calor, sin problema. Y una vez al mes le cambiamos el agua de la bañera. Pero padre, ¿Eh? ¿qué es eso? Si estos se lavan menos. Eh. Sí, hombre, sí. Pues nada, quedaros un momento por aquí, por si vienen luego unos joteros que estoy esperando, que me voy con este a la bodega. Venga, Con este señor tendrás que decir. venga, con este señor, Vale. tira. Dios, Venga. la que me ha caído. Anda, tira. Hala. ¿No te gusta Hasta el vino? luego. ¿De verdad que no te gusta el vino? Ya verás tú qué vino tenemos. Anda, Pilar, dame un besico. Que no, Cuco, que no te dé un besico, que se amaja la bodega, pero puede venir cualquier momento. No, que un tartarán. Dame un besico. ¿Quieres besico? Pues toma besico. Dame otro. Pero no estaría bastante con el que te he dado. Anda, quita, que mira, por allí vienen. Corre, haz que haces algo, corre. Anda, tira. Venga, tira. Ay, señor. Señor, joder. Anda, tira, va, tira. Ya lo Tira. sabía yo. Para. Ya lo Tira, sabía anda, yo. tira. Sabía. Anda a tu padre que no le gustaba el vino, ¿eh? Joder. Anda, siéntate. Mira que le he dicho, coge el vasico y llena el vasico y bebes. Y si tienes más, lo abres otra vez, pues no. Se ha morrado al caño. Ahí ha estado chupando hasta que ha salido aire. Porque se salía y no se puede echar a perder semejante. Ay, qué bueno Madre estaba. mía, pues- Ay, Olivar, no jodo. Te has metido más de 4 cántaros, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¿Cuánto cantar? ¿Qué dice? Tira. Ay, señor. ¿Pero qué le ha pasado? Que ha bebido más de la ¿Qué cuenta. me ha de pasar? Pues que Bueno. no tengo costumbreo. Cama, Y encima no me ha Que sacado jamón. veníamos. Se ha declarado la independencia de la Mira, a bodega. ver. ¡Hombre! Que veníamos. Vamos a ver, buen hombre. A ver si hablamos correctamente gramaticalmente. Vamos a ver. Si usted es uno, es singular. Entonces tiene que decir, buenas, que vengo. Yo que soy el anfitrión, lo veo venir y le digo, bienvenido, pase usted a su casa. Pero si usted me dice que veníamos y no es más que uno que ha venido, yo digo, ya tengo cataratas que no veo a los demás. Hombre, a ver si hablamos claro. Pero ni claro ni espeso. Sí. Y desde que entro no me ha dejado ni decir palabra aún. Me cago en la- Es Que, que, que le digo que veníamos. Sí. Que aquí entro yo solo. Sí. Y hemos estado preguntando por el pueblo. Los chicos los tengo ahí todos en la puerta. Pues ya está. Pues se dice, buenas, que vengo y los veníamos que se han si quedado no me fuera, dejará decir joder. nada. Que no es tan difícil hablar para que los demás entiendan, buen hombre. ¿Y usted quién es? Deja, que ¿quién somos nosotros los que espera usted? No jodas, si me dijeron los de Hacienda que venían al año que viene. Que no, hombre, que no. Nosotros somos los joteros. Anda. ¿O no se nos nota? No, lo veo muy bien arreglado para ser jotero con lo que Toma, pagan. Anda. Yo digo, a ver si van a ser algún equipo de fútbol. Les doy las habitaciones, luego vienen los joteros de verdad y me denuncian por Birbuking de ese. Pues mire, Ey, le voy a decir una cosa. Le vamos a bailar y le vamos a cantar. Y usted verá. pues mira, eso me gusta. Si ¿Eh? me convencís,
Os doy las habitaciones y encima os invito a cenar. Oh, qué bien. Se me han muerto 4 Pero- conejos de misomatosis. Pare. Aquí, por lo menos, que el jamoncico. ¿El jamoncico? Vale, si te atreves a comerlo. Nada, apartas unos gusanos y enseguida llegas al magro. Tira, bienvenido. Hala, pues. Hala, que pasen pues. ¡Hala! Oye, chavales, ¡hala, pasar que está aquí! Hala, venga. ¡Para adentro! Venga, vamos a echarle un baile a este hombre. Puedo. Muchos van para cenar gratis. ¡Hala! No empecemos a racanear. No sé yo. Vamos a ver. Joder. Gracias, hijo. ¿Cómo le hace la pelota al suegro? Hemos venido a hospedarnos a la fonda del Mariano. Hemos venido a hospedarnos, pero si nos tratan mal, enseguida nos marchamos. Enseguida nos marchamos a la fonda del Mariano. El bailar del apetito, bailar ragales con carbón. El bailar del apetito, y en cuanto que rematemos, nos pondremos moraditos, bailar ragales con carbón. El país se fue. ¡Hala, chavales! ¡Hemos de cenar bien! ¡Ay, chavales! La que tal los de mi tierra, de arena, de querida. La que tal los de mi